Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torah. Bendito seas tú, eterno dador de la Torah. Amén. Esta semana vamos a leer la Parashá Mishpatim. Y la primera aliyá se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 21, verso 1 al verso 20. Dice: ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos. Verso 1. Hashem le dijo a Moshe: y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos los israelitas. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin cargo alguno para él. Un hebreo puede transformarse en esclavo, dice un comentario, por 2 caminos: vendiéndose a sí mismo para emerger de su estado de pobreza, o bien porque se trata de un ladrón que fuera vendido por la Corte de Justicia en procura de fondos a fin de resarcir a sus víctimas. Aquí habla de este segundo caso. Verso 3. Si entra soltero, saldrá soltero. O sea, explica un comentario, si entró soltero, su patrón no le puede asignar una esclava cananea para que produzca esclavos. Si entra casado, su esposa saldrá con él. Dice un comentario que mientras el esclavo está al servicio de su patrón, el patrón está obligado a mantener a la esposa de aquel, obligación que cesa cuando el esclavo recupera su libertad. Verso 4. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo y él saldrá solo. Pero en este caso, si el sirviente dijese: quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y renuncio a mi libertad para quedarme con ellos, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo para siempre, dice un comentario, hasta el jubileo. Dice un comentario: si el esclavo no quiere recuperar su libertad, se debe perforar la oreja, aquella oreja que escuchó en el Sinaí. Los israelitas son mis esclavos, esclavos de Hashem y no esclavos de seres humanos, y debe hacerlo junto a una puerta, para que su decisión tenga carácter de pública y oficial. Sirvientas hebreas. Verso 7. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos kenanitas varones. Dice un comentario: el esclavo kenanita es un esclavo no judío que, en virtud de su estatus de esclavo, después de haber sido adquirido, se circuncida y se sumerge en una fuente de agua natural. Este esclavo recupera su libertad si sufre la mutilación de un diente o un ojo o un dedo, o una de las orejas o la nariz o el miembro viril o los pechos en la mujer. En cambio, un esclavo hebreo recupera su libertad al 6º año de servicio o en el jubileo, y la sirvienta hebrea además recupera su libertad al presentar signos de pubertad. Verso 8. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla designado como novia suya, debe ayudarla a redimirse, dice un comentario. Esto es, debe deducir del precio que pagó por ella el importe correspondiente a la cantidad de años que trabajó, y la diferencia, es decir, lo que él pagó menos los años que ella trabajó, es lo que debe pagar ella para recuperar su libertad. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Dice un comentario: esta cláusula se aplica tanto al patrón como al padre. El patrón la defraudó al no haberla destinado como esposa para sí, y su padre la defraudó al haberla vendido a ese patrón. Por consiguiente, ninguno de los dos la puede vender nuevamente. Si la destinase como esposa para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como esposa. Si el patrón o su hijo tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle su derecho a alimentos, vestimentas y cohabitación. Dice un comentario:
que las leyes de la Torá permiten la poligamia. No obstante, fue prohibida por un decreto rabínico de Rabbeinu Gershom. Verso 11. Comentario. El patrón tiene tres opciones: casarse con ella, casarla a ella con su hijo o ayudarla a redimirse disminuyendo de su precio el rescate de los años trabajados. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de esos tres beneficios u opciones, ella saldrá libre sin cargo alguno, sin pagar nada a cambio. Dice un comentario: en caso de que uno sea sumamente indigente, la Torá le provee una solución para que su hija no resulte ser la víctima de tal desagradable situación. Bajo tales circunstancias, si el padre careciera de los medios para mantenerla, la Torá le otorga al padre el derecho de vender a su hija como sirvienta. Tal como surge del contexto de los versos, es evidente que dicha venta es un exclusivo beneficio de ella, como sería el caso de si el patrón la quisiese como esposa para sí o para su hijo, dándole a ella la posibilidad de reiniciar una nueva y promisoria vida, conformando una digna familia. Ordenanzas relativas a muertes o asesinatos. Verso 12. El que adrede golpee de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. Pero si no lo hizo intencionalmente, sino Elohim le puso la fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. Dice un comentario: quien mata a otro sin premeditación está libre de la pena de muerte. No obstante, debe exiliarse en una ciudad de refugio para evitar que los parientes se venguen matándolo. Y si uno se complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás incluso de mi altar para aplicarle la pena capital. O sea, dice un comentario, incluso si se trata de un Cohen sacerdote que se dispone a servir en el altar, debe ser sacado de allí para aplicarle la sentencia. Y si se exilió en una ciudad de refugio, también de allí se lo debe sacar. Pero si el sacerdote o Cohen ya comenzó el servicio en el altar, se aguarda a que finalice. Sobre golpes a los padres. Verso 15. Al que golpea a su padre o a su madre provocándole una herida sangrante, se le aplicará la pena capital por estrangulación. Dice un comentario: siempre que la Torá menciona la pena capital, sin mayores especificaciones, se refiere a la pena por estrangulación. Sobre raptos. El que rapte a una persona y la venda como esclavo, y testigos lo encuentren al secuestrado en su poder, es decir, dice un comentario, testigos encuentren a la víctima en poder del captor antes de que la vendiera como esclavo, se le aplicará la pena capital por estrangulamiento. Dice un comentario: se aplica la pena capital si cometió tres actos: raptarlo, esclavizarlo, aunque sea por un ínfimo servicio, y venderlo. Sobre maldiciones a los padres. 17. El que maldiga a su padre o a su madre se le aplicará la pena capital por apedreamiento. Sobre daños provocados físicamente. Verso 18. Si pelean dos hombres y uno hiere al otro de una pedrada o un puñetazo y sin provocarle la muerte, lo confina al lecho de enfermo, o sea, queda incapacitado para trabajar. En tal caso, dice un comentario, el agresor será puesto en prisión hasta cerciorarse de que el herido sobrevivirá. Sigue diciendo la Torá: si se levanta y puede salir por sus propios medios, el agresor será absuelto, pero deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá proveerle los gastos médicos. Y hasta aquí va la primera aliyá de la Parashá Mishpatim.